Amanece con nosotros es el programa que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y su conductora es Berenice Valdés. Varios temas importantes para la familia ecuatoriana son tratados en este tema. Amanece con nosotros, Ecuador en directo. Excelente día martes a todos ustedes y por ello recomendándoles a que se conecten a través de www.ecuadorendirecto.com porque el día de hoy vamos a tener un programa con muchísima información. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales por la señal de Ecuador en Directo. Tenemos mucha información de la mano y bueno, también estábamos comunicando el tema de que este mes ha sido un mes tan rápido. Pasó el Día del Amor y la Amistad, ahora ya estamos en otra etapa, ya vamos a aproximarnos a un fin de mes y también un carnaval que se viene. Ajá, carnaval 24 y 25 de febrero que cae lunes y martes. Y para eso nosotros tenemos buenos tips para poder ahorrar para estos carnavales. Así es, porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los consejos de finanzas para mi emprendimiento junto a nuestra invitada, coach financiera, experta en administración y finanzas, Magíster Sonia Vélez. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, Berenice, buenos días, ¿cómo está? Un gusto estar nuevamente aquí. Coméntenos un poco sobre este tema porque muchos tabús se hablan en tema de los emprendimientos. Usualmente tú tienes que tener el mega presupuesto para poder emprender, pero hay muchos mitos y verdades. Sí, bueno, en realidad en este tema, en cuanto a cuánto yo necesito, referente a cuánto yo necesito para poder emprender, va a depender del tipo de negocio que usted tenga, ¿no? Y del que quiera, pues, emprender. No es lo mismo brindar un servicio que tener un producto para la venta. No es lo mismo que usted empiece a fabricar algo para poder vender. Todo depende. Incluso si usted va a arrancar poniendo un local, ¿verdad? O si lo va a hacer desde casa. Lo ideal es que desde el inicio uno empiece, digamos, manteniendo los costos fijos a la mínima expresión. Porque obviamente está arrancando el negocio, necesita asegurar que va a tener los ingresos para poder cubrir pues todos sus costos y sus gastos. No, es importante e interesante el tema porque muchos jóvenes vemos hoy en día que existe un alto nivel de desempleo. Relativamente creo que está el 75-85% de desempleo, entonces la gente quiere comenzar a emprender. Pero ¿qué sucede? Que según todavía no está a través de un registro oficial de que se va a regular este tema de los emprendimientos. Entonces tiene que ya estar en el SRI, tiene que estar en la SUPR, tiene que estar en todos lados. ¿Cómo poder hacer para sacar un emprendimiento, indistintamente de lo que sea que se quiera emprender, sin caer en deudas o, en este caso, que no vaya a prosperar, ¿no? Claro, eso es importantísimo, esa pregunta, porque muchas veces, ¿qué sucede? Uno dice, perdón, uno dice, bueno, a ver, yo sé hacer este producto, ¿verdad? Y normalmente uno empieza vendiendo en la casa, con los amigos, con los conocidos. Perdón. Pero, ¿qué pasa en el camino? ¿Qué sucede en el camino? Uno dice, bueno, entonces ahora sí ya voy a vender a mayor escala. Entonces consigue una empresa, un cliente mayor que le va a comprar en volumen, ¿verdad? Entonces en ese momento uno dice, wow, sí, buenísimo, ya tengo una venta importante. Y en ese momento, ¿qué sucede? Va a necesitar un capital para poder comprar el material, para poder fabricar lo que sea. Entonces en ese momento uno dice, perfecto, ya hice el producto, lo vendí, pero hay un detalle que muchas veces nos olvidamos, que es probablemente esa empresa me va a pagar a crédito. Entonces, ¿qué sucede? Entre que yo lo vendí y lo cobro, puede pasar un mes o pueden pasar 2 meses. ¿Y qué pasa en ese momento? Si yo no he previsto esta situación, entonces el problema va a ser esperar ese tiempo hasta recuperar el dinero. Claro. Y ahora, wow, ¿qué hago? Tengo que recurrir probablemente a las tarjetas de crédito o a una deuda que no la tenía prevista. Entonces, sí es importante tener algunos conceptos claros. Y aunque uno dice como emprendedor, bueno, lo importante es que yo sepa hacer el producto o yo sepa el servicio, en realidad es importante que maneje las finanzas, conceptos básicos. Y siguiendo este ejemplo que te estoy mencionando, es importante que uno tenga claro que
un balance, cómo funciona. Y solamente en este ejemplo, para llevarlo al tema del balance, pasa por varias cuentas, ¿sí? Primero, si yo compro el inventario para vender, entonces, o el producto, mejor dicho, para vender, eso ingresa directamente a una cuenta que se llama inventario, dentro del balance. Cuando yo lo vendo, y entonces estoy esperando que me paguen, eso se mueve a la cuenta, a la cuenta, cuentas por cobrar, ¿sí? Okay. Y ahí lo tengo, esperando cobrarlo, pero todavía no lo tengo en mi mano, no he recibido el retorno de lo que yo invertí. Okay. Y cuando ya lo cobro es cuando ya pasa o ya ingresa a mi cuenta de bancos. Y entonces ahí tengo el dinero en la mano y puedo volver a invertir. Entonces, son conceptos sencillos, pero necesarios, útiles, que todo emprendedor debe conocer. Y ese tiempo, ¿no? Mientras te he mencionado que pasa de inventario a cuentas por cobrar y luego a bancos, ahí pasa un tiempo, que pueden ser 20 días, que pueden ser 30 días o 60, dependiendo de las condiciones en las cuales le paguen los clientes. Ese tiempo necesitamos un capital, que es el capital de trabajo, ¿no? Que es para poder seguir trabajando sin que el negocio se pare, sin que yo tenga que detener mi actividad. Y decimos a veces, yo he escuchado a algunos que dicen, no, prefiero ahorita no vender más porque no tengo cómo producir más, ¿no? Entonces allí vienen las paras o viene el tener que recurrir, como decía, a deudas. Entonces eso es lo que debemos evitar. Sí, interesante ese tema. Sí, lo importante acá es que cuando usted mencionó el tema de las tarjetas, bueno, hay personas que tienen 2 a 3 tarjetas o 4 tarjetas, y este es el tema cuando ya se viene el cobro de las tarjetas, o sea, cuando las tarjetas comienzan a llamarte, tienes que saber cómo tu sueldo dividirlo para el pago. Es correcto, y obviamente los emprendimientos vienen o se desarrollan por personas naturales, ¿verdad? Sí. Entonces se puede mezclar un poco las finanzas de personales sí. con lo que está desarrollando el negocio. Sí. Ahora es importante también porque, por ejemplo, hay personas, bueno, en este caso pongo mi ejemplo, que dependemos de una empresa, pero también tenemos emprendimiento para poder solventar ciertos gastos, porque ahora, bueno, como decía Berenice al principio, en la actualidad el tema del circulante es como un poco difícil, el tema también emprender un poco difícil, pero según lo que veo también hay el tema de la canasta básica que está bordeando los $800. Y no concuerda con el tema del salario básico. Del salario básico, sí. Algo que mencionabas allí es que muchas personas tienen un trabajo en relación de dependencia sí. y a la vez están emprendiendo. Y la verdad es que es lo ideal. Necesitan. Es lo ideal poder compaginar y hacer como un tiempo de cambio entre tener un trabajo en relación de dependencia, porque de alguna manera primero te sigues desarrollando profesionalmente y por otro tienes tu ingreso fijo que te va a permitir cubrir todos los gastos personales que ya son fijos, sí. ¿verdad? Y así no poner en riesgo también las finanzas sí. personales. Otra cosa importante también que nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales, los meses entre enero, febrero, incluso llegando hasta marzo, el flujo o el circulante es un poco estático. Cuando nosotros comenzamos a ver un poco más de movimiento, cuando ya comienzan a pagar el bono escolar, las utilidades, el regreso a clases, ahí recién comienza a volver a reactivarse la economía hasta octubre, noviembre y parte de diciembre, porque ya viene el tema. Pero estos meses, enero, febrero y marzo, son bien difíciles porque tienes que pagar deudas de diciembre, tienes que igual recompensar lo que no hay en el flujo normalmente como hay en esos meses, que la gente comienza a comprar, a vender, porque el tema del regreso a clases, invertir, la gente comienza a invertir y comprar, pero estos 3 meses son bien duros. O sea, no lo digo como experiencia propia, porque nos ha pasado, pero ya cuando viene la etapa de marzo a abril, ahí comienza recién a tener esta etapa evolutiva. Para mí, los meses muy buenos de hacer emprendimiento, negocios, son julio, agosto y septiembre. Para mí son buenísimos, porque esos meses, además de hacer las fiestas de Guayaquil, son donde más hay movimiento comercial, más hay actividades, claro. eventos, y por ende el emprendimiento comienza a fluir. Sí, y en relación con eso, algo importantísimo, si ya obviamente alguien, una persona ya está en su emprendimiento, no es que en estos meses, primero tiene que estar consciente de que si son meses bajos, sí. es importante que tenga la previsión necesaria, y para eso justamente una de las herramientas financieras que necesita tener es un presupuesto en donde pueda ver ya con anticipación, si los ingresos van a bajar, entonces de qué manera yo
disminuyo mis costos y tengo previsión de no endeudarme demasiado o no de sobreestoquearme, porque a lo mejor he comprado más inventario de lo que realmente voy a vender y entonces lo tengo ahí parqueado y eso es dinero literalmente parqueado, o sea, no se mueve, no gano, no circula y entonces, y lo que sí en cambio, si me he comprado de más, lo que sí voy a tener que hacer es pagar. Entonces necesito buscar un equilibrio entre el momento que yo compro y el momento que tengo que pagar para no generarme esos desfases. Claro. Y como bien decías, hay meses que son altos y hay meses que son bajos, pero para esto es importante establecer pues un presupuesto, una planificación que me permita pasar esos meses bajos sin que me generen huecos financieros importantes. Claro, y otra cosa que los intereses siguen moviéndose mientras que nosotros estamos dormidos. El interés sigue subiendo y los bancos siguen subiendo los intereses y uno de igual, quiero o no, termina pagando la deuda porque no quiere estar dentro de del buró de crédito o tener malas referencias. Pero lo que yo digo es planificarse, presupuestarse y organizarse en actividades. Y yo pienso que el emprendimiento es necesario ahora en la actualidad porque ha subido y hay un costo del tema de la canasta básica y tenemos que tener gastos varios también, ¿no? Que son imprevistos, el tema de la salud, el tema de la educación, que son gastos que hay que hacerlos, son necesarios pagarlos y hay que tener un presupuesto importante para eso, como un provisional. Porque uno puede estar bien y mañana no sabe qué pasa. Claro, ahora, igual es importante tener presente que en el emprendimiento el emprendimiento nos va a dar unos ingresos, pero también va a requerir cubrir de costos y gastos dependiendo, como decía, del negocio, de la inversión que usted va a tener. Pero sin duda es necesario tener claro que ese emprendimiento necesita de constancia, de que no es que es con la primera venta, lo que gané en la primera venta, con eso ya estoy del otro lado, sino que va a requerir de un aprendizaje, de un tiempo de desarrollo de ese negocio hasta que ya uno pueda tener un equilibrio de ingresos, de ganancia, mejor dicho. Hay una cifra importante que me parece importante mencionarla. En el año 2017 dice que se crearon más de 3 millones de personas empezaron con un negocio aquí en el Ecuador, hablando de cifras del Ecuador. Lo que se conoce normalmente como un emprendimiento naciente, ¿no? Aquellos que empiezan recién. Y hay otro nivel de emprendimiento que son aquellos que son relativamente nuevos, que no tienen más allá de 40 meses, estamos hablando de 3 años más o menos. ¿Y por qué se hace la relación con este tipo de emprendimientos? Porque según estadísticas, el 20% de los emprendimientos no pasa los 3 años. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo presente porque si yo estoy en esa etapa de 1 año, 2 años, todavía estoy emprendiendo, o sea, todavía estoy desarrollando ese negocio, estoy como un emprendimiento nuevo y entonces aquí es importante saber que todavía necesito pasar como que ese umbral de estabilidad, ¿no? Para lograr tener estabilidad en ese emprendimiento que estoy teniendo y pues llevarlo a más. Y ese tema del emprendimiento es interesante, veía hace poco el caso del McDonald's. Todos hemos comido una hamburguesa McDonald's. Y leía justamente del hombre que no necesariamente fue el dueño de McDonald's, pero fue otra persona que le sugirió justamente al dueño de McDonald's que venda estas hamburguesas porque él vendía batidos básicamente. Entonces, pero le dio la idea que por qué no vendía hamburguesas así como que al por mayor, digamos así. Y entonces empezaron a desarrollar el negocio y hoy por hoy pues sabemos es una cadena internacional, un gigante a nivel mundial, pero empezó en un pueblo pequeño en Estados Unidos, vendiendo batidos, vendiendo hamburguesas, y yo creo que eso es visión, ¿no? Visión de largo plazo. Necesita también un mentor para todas estas... Exactamente, y yo creo que en este tema de emprendimiento es importante esa visión de largo plazo, esa constancia y ese también poder aprender, ¿no? Aprender y tener una guía, un mentor, alguien que le ayude, que le asesore en muchos temas, porque el emprendedor no solamente tiene que comprar y vender un producto, tiene que aprender a vender, tiene que aprender a vender, tiene que aprender a comunicar su producto, tiene que aprender finanzas, fundamental, porque si no, y eso de hecho justamente las estadísticas en Ecuador decía que uno de los mayores inconvenientes para que los emprendimientos se queden estaban
en dos razones: los problemas de financiamiento y la falta de rentabilidad. Esos son los dos problemas principales por los cuales los emprendimientos se quedan allí. Obviamente, si no previne cuánto iba a necesitar de capital, en el camino me quedo sin financiamiento. Segundo, si no llevo el control de mis costos y gastos, entonces mi emprendimiento no es rentable. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, si no es rentable un negocio, pues obviamente se queda en el camino. Claro, más que todo, por ejemplo, cuando también constituyes una compañía o una empresa, te dan ese estimado de 2 años para ver si se impulsa o quiebra la compañía, en este caso, ¿no? Lo mismo pasa con los emprendimientos, sino que los emprendimientos se dan un mecanismo más o menos de 3 años, según lo que acaba de manifestar. Sí, claro, es importante entender, bueno, obviamente cada año es importante en el desarrollo del emprendimiento, pero si esta estadística me dice que el 20% no va a pasar los 3 años, entonces si yo no quiero estar en ese 20%, pues tengo que buscar las herramientas necesarias para asegurarme que pues sí sea rentable en el tiempo. Sí, es ¿no? más o menos como un diagrama de Pareto, me hizo acordar de la materia macroeconomía, que utilizamos el 20% de los recursos para tener el 80% de las ganancias. Y normalmente los emprendedores hacen eso ya cuando ya saben el camino. Al principio es difícil, los desafíos. Uno pierde y gana. O sea, pierde pero gana experiencia. Y ahí uno ya no comete el mismo error. Entonces los negocios son así. Son temporadas buenas, son temporadas bajas. Hay que tener un dinero presupuestado y hay que estar en constante evolución a la tendencia. ¿Qué es lo que quieren las personas? Las personas tienen necesidades. Miles de necesidades, y nosotros estamos dispuestos a satisfacer esas necesidades, y ahí está esa necesidad latente. Sí, me parece muy interesante ese punto, porque en realidad el emprendedor debe tener esa habilidad como de encontrar ese nicho de la necesidad, o sea, del mercado, donde pueda cubrir una necesidad específica, ¿no? Ahora las necesidades son cada vez más puntuales, más específicas, y si encontramos ese punto, entonces podemos desarrollar un negocio alrededor de ello que sea interesante, ¿no? Sí, súper interesante. Para ello también a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, un saludito para Vivi Garcés, que nos está viendo desde la playa, para Vicky Anfa BC, también que está súper conectada, un saludito. También para Gisela Requena, que nos está viendo desde España, Madrid, así que un saludito también para todas las personas que siguen conectando en nuestra programación. Bueno, siguiendo más con este tema y poder abordar un poco más, sabemos que las finanzas son importantes, sabemos que debemos emprender con responsabilidad. Un taller buenísimo que hace poco lo realizó. Sí, ese de cómo presupuestarse en familia, ¿no? En la sí, pareja. Estuvimos hablando sobre el presupuesto para parejas, cómo manejar las finanzas en pareja. Sí, súper también. Bueno. ¿Esos tipos de coaching va a repetirse? Bueno, ese curso fue puntualmente un taller que dimos en una organización que nos pidió. Yo soy miembro de la Fundación Herencia Familiar, una fundación que trabaja en temas de familia. Entonces, con esta organización justamente atendimos a una organización que nos pidió dar un taller específicamente para parejas, y uno de los temas, entre otros, porque también se manejaron otros temas como la comunicación, cómo manejar el tema de conflictos, fue justamente el tema de las finanzas en la pareja. Entonces, sí, son espacios distintos que se van manejando puntualmente para parejas, pero también, como le decía la vez anterior, yo estoy dando a nivel profesional el tema de finanzas personales, dirigido en este caso a personas, hombres o mujeres que quisieran mejorar sus finanzas, y para eso está el curso que va a ser justamente esta semana, el día jueves, que se llama Fitness Financiero. Entonces, ese es para empezar a poner en forma nuestras finanzas, identificando creencias, hábitos que muchas veces nos llevan a tomar decisiones inadecuadas y que afectan nuestras finanzas, ¿no? Y si estamos emprendiendo o si estamos con esa intención, es importante que pongamos primero el orden casa adentro, como para allí organizar los recursos. Hay muchas personas que en mis procesos de coaching quieren emprender en algo, pero me dicen no sé de dónde sacar los recursos. Entonces, primero obviamente ponemos las finanzas en orden y decimos, ok, de aquí, ¿cuánto es lo que usted va a destinar para ir ahorrando para ese emprendimiento que tiene? También organizar, mejor dicho, o planificar cuáles son las ventas que va a tener,
según el producto o servicio que vaya a brindar, ¿no? Entonces, es un poco esto de entender de las finanzas y también bases, poner nuevas bases sobre las cuales pues podamos organizar Claro, por el dinero supuesto. y también cómo hacer un plan para reducir nuestros gastos y así pues nuestros recursos pues nos den otros resultados. Un giro positivo. Exactamente. Realmente le agradecemos mucho, mi querida Sonia. Y sin embargo, antes de terminar este primer bloque, me gustaría dar ciertas recomendaciones que usted crea conveniente para aquellos jóvenes que quieren emprender. Ok, lo primero es necesario tener una idea clara sobre el negocio que desea poner. Segundo, hacer un plan de ese negocio, es decir, a qué mercado se va a dirigir, ¿sí? Qué tipo de producto es el que va a hacer, hacer una serie de pruebas entre sus amigos, entre los conocidos, incluso entre clientes. Empezar, a veces uno puede pensar, no, primero tengo que aprenderlo perfectamente para hacerlo, pero en realidad se aprende haciendo, ¿no? Ajá. Entonces, probando, testeando se llama esto en el mercado, de tal forma que no tenga que primero lanzar y gastar o pues invertir una cantidad importante en el lanzamiento del producto si no lo ha probado, que efectivamente es el que el mercado busca y desea, ¿no? Y sin duda una planificación financiera es importantísima, que pueda llevar su presupuesto, que pueda registrar, aunque al principio un emprendedor tiene que hacer un poco de todo, ¿verdad? Entonces tiene que vender, tiene que fabricar el producto, pues tiene que cobrar, tiene que ir al banco a depositar, todas estas cosas son parte de... Pero Claro. también es necesario que vaya llevando el registro diario de sus ingresos, de sus gastos, para que pueda tomar decisiones al respecto, decir, no, se me está yendo los gastos por aquí, tengo que hacer un ajuste, ¿sí? Entonces, eso es importante. El registro es fundamental. De su presupuesto. No, y es interesante porque inclusive a veces uno sin ser emprendedor, uno también se pone a ver su presupuesto personal. Claro, eso Es es. interesante poder saber y conocer cómo poder manejar. ¿Y este picnic financiero cuándo se va a dar? El día jueves, este jueves 20 de mayo, a las 18:30 hasta las 21 horas. Ahí está la invitación dada para que todos puedan asistir. ¿Todavía hay cupos disponibles? Todavía tenemos un par de cupos disponibles. Ahí Sí. está, un par de cupos disponibles para aquellas personas que quieren poner en orden sus finanzas. Así que te hacemos la invitación, la puedes seguir ahí, si nos puede ayudar George con la claqueta de información, los números telefónicos y redes sociales, para que puedan todavía ocupar esos 2 cupos disponibles para este coaching financiero que se va a estar realizando este día jueves. Le agradezco mucho nuevamente. Gracias, Berenice. Gracias a Y ti. a todas las personas, quédense porque ya volvemos con mucha más información.
Regresando a ese brevísimo corte comercial, en este bloque vamos a estar conociendo un poco más acerca de esta revista familiar que se llama Zona Libre, y para ello tenemos nuestra invitada, la licenciada Yasmín Bustamán, que es directora de la revista Zona Libre, conductora del programa Buenos Días. ¿Cómo está? Bienvenida. Berenice, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy gustosa y muy contenta de estar en este programa y muy optimista de que se sigan creciendo y siga aumentando este número de programas en línea digital y sumamente llenos de contenido para la comunidad. Así es, sobre todo poder dar ese enfoque familiar, pero también ese enfoque informativo, que es lo que se necesita y se requiere. Claro que sí, siempre es necesario. Por ejemplo, la revista familiar, ¿ya cuánto tiempo tiene al aire? Uy, mira, me vas a poner nostálgica contando un poco de la historia. Mira, nosotros como revista Zona Libre empezamos ya hace 20 años. Imagínate tú, Wow. Sí, es bastante tiempo. Empezamos un grupo de comunicadores que ya teníamos, algunos tenían ya experiencia en medios de comunicación y otros empezábamos en la comunicación. Y siempre teníamos como ese espíritu, ese bichito ahí de querer hacer cosas, de querer innovar. Y normalmente ciertos medios tradicionales como que están muy anclados en lo cotidiano, en lo tradicional, en lo conservador. Entonces como que nosotros queríamos volar, teníamos alas y queríamos volar con muchas ideas. Y uno de las 4 personas del grupo que empezó, pues no dijo, vamos, hagamos un medio. Y nacimos como Zona Norte. Porque Situado en el norte. la Zona Libre, que ahora empezó en el norte de Guayaquil, empezó en la zona de Urdesa, de Alborada, de Sauces, ¿ya? Muy bueno. Sí, entonces nos pusimos Zona Norte, pero gustó tanto que de repente ya nos dijeron, las personas que estaban en el sur y querían la revista, dice, ¿y ustedes por qué están solo en el norte? Entonces le cambiamos y le dijimos, bueno, esto es una zona libre y que circula y que está para todo aquel que quiere y que tenga algún interés en nuestro contenido y en mantenerse informado. Imagínate tú, ya 20 años, y hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando y hemos ido siempre sumando, siempre innovando. Yo creo que ese es el secreto de ir, Ese es el secreto. de mantenerse, ¿no? Exacto. Y sabes que me emociona mucho escucharla porque eso es así. Uno tiene esa idea, la va puliendo y hasta que la saca y crea un impacto positivo. Eso es lo que uno quiere, generar esa parte positiva al resto, inyectarse de información, pero sobre todo seguirse proyectando, ¿no? Claro que que es lo más sí. interesante y Claro un que reto sí. importante, porque en los medios tradicionales a veces uno ya prende televisión y dice, ya viene esto y viene lo otro, como que ya sabes lo que va a venir. Pero cuando tú tienes un proyecto que empieza, y más aún con la trayectoria que usted tiene, que son 20 años en esta revista que ahora se llama Zona Libre, ha tenido ese boom que ahora no solamente circula en el norte, sino centro-sur de la ciudad. Tienen también un canal en el cual se brinda esta información. También tenemos, mira, y luego de la edición impresa, y nosotros seguíamos innovando, creciendo, y yo le llamo crecer no en el tema económico, sino en el tema de profesional y de las posibilidades que tú le puedas ofrecer a tus lectores, a tu comunidad, a tus seguidores. Eso me encanta. Sí, oye, abrimos una página web, sí, y de repente ya a los 6 meses nos dimos cuenta que no solamente nos leía aquí la gente de Ecuador, sino que también nos leían gente que estaba en Estados Unidos, ecuatorianos que estaban en Europa, de repente hasta en Asia veíamos, porque tú puedes verificar Claro. tus lectores. Oye, y esas son las satisfacciones que te da tu emprendimiento, que te da el ser emprendedor, que te da este trabajo de ser comunicador. O sea, que con lo que tú haces, poder llegar a todas estas latitudes, se podría decir, ¿no? Ajá. Y luego de la página web, bueno, y eso fue hace 3 años, porque ya nos quedaba como, bueno, ya tenemos nuestra edición impresa, ya tenemos nuestros reportajes, ya tenemos la página web de todos los días, estar generando información, contenido, ya. Dijimos, pero había algo que faltaba y que nos dábamos cuenta que no se lo estaban dando los medios tradicionales, ¿ya? Ojo, ya. porque cada quien tiene su espacio, pues, Claro, ¿no? por supuesto. Ya, cada quien tiene su labor y se plantea muy bien sus objetivos y sobre eso trabaja. Pero nosotros nos dimos cuenta que ahí había un nicho de voceros
que estaban ahí y que no tenían una palestra y que lo que Ajá. tenían que contar Una era muy representación. importante, era Ujú. muy importante. Ujú. Y yo te hablo del tema, por ejemplo, de los emprendedores. Exacto. De los emprendedores. Entonces me di cuenta que había mucha gente que tenía historias increíbles de superación que tú no las podías, o sea, que merecían ser contadas, que merecían ser visibilizadas, ¿ya? Y aparte de eso, había muchas mujeres empoderadas que, o sea, merecían estar ahí. Ese espacio, Ese espacio. por supuesto. Y sabes que me siento tan identificada porque realmente ese es un reto enorme. Y crear esos espacios para poder demostrar lo que realmente están detrás y que nadie los impulsa. Y de alguna u otra manera uno ayudar con su granito de arena y también ayudar a otras personas. Eso crea un ciclo positivo en que te puede ayudar a proyectarte, a seguir continuando lo que tú más, bueno, lo que a uno le gusta, ¿no? Sí. Hacer. Sí. Eso es muy bueno, porque acá nosotros también tenemos nuestro segmento de emprendedores. Entonces, gracias a Dios, durante la primera temporada y la actual, que estamos ya en la segunda temporada, ya tenemos más de 150 programas, impulsamos una vez a la semana un emprendimiento nuevo. Sí. Y hay muchísimos emprendedores. Unos son extremadamente jovencitos, otros son personas adultas que por alguna situación se quedaron sin trabajo y comenzaron a emprender. Claro, el Y emprendimiento no comenzar tiene ese edad. desafío, Sí. ese desafío enorme y todavía de mantenerse y proyectarse es un reto enorme, grandioso. Y yo te voy a decir algo que sí me gustaría, si tú me permites, Claro. comentarlo. Nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el tema de los emprendimientos, ya, lo obvio era siempre los emprendedores, hombres. Pero me llegaban casos y nos llegaban emprendimientos iniciados por mujeres que tenían una historia atrás. ¿Cómo inició tu emprendimiento? Bueno, la verdad es que hicieron un recorte de personal, entonces yo necesitaba trabajar y empecé. O me separé de mi esposo, una diseñadora de zapatos con una historia increíble, ¿ya? Ella se divorció y dice, y en lugar, bueno, tuve un luto de tristeza como de medio año, pero luego mis hijos, las deudas, me dijo, las facturas, Ajá. o sea, me dijeron, hey, tienes que despertar. Y despertó esa experiencia, que era una experiencia negativa, Positivo. la convirtió ya en un renacimiento para ella. Te estoy poniendo uno de los muchos casos de mujeres que nos han llegado. Entonces, trasladamos eso también a otras áreas y nos dimos cuenta que hacía falta, y siempre hace falta, tener mujeres voceras. ¿Por qué? Porque si tú quieres hablar sobre un tema de economía, entonces el economista tanto, el analista tanto, hombre, la obviedad, ¿ya? No son nuestros enemigos, no, sino que es la normalidad que sean hombres los voceros de temas, Claro. de cualquier tema. La que siempre tiene que tener representatividad también es la mujer. Claro que sí. Mira, bueno, en este momento tenemos una alcaldesa. Y qué bueno, qué y bueno. existe una muy buena gestión y la mujer ahora cada vez y cuando se está fortaleciendo más en diferentes espacios, Sí. no solamente políticos, sociales, económicos, sino también de liderazgo y empoderamiento femenino que se requiere muchísimo. Claro que sí. Y, por ejemplo, si tú quieres hablar sobre un tema de salud, y te hablo del programa que nosotros tenemos, que el primer programa se dio en el diciembre del 2017, Oye, y la verdad es que fue una iniciativa, siempre lo cuento, pues no, esto nació en una reunión en un taller creativo que tuvimos en la revista. Entonces Margarita Bajaña, que es nuestra coordinadora y nuestra productora, dijo, oye, debemos tener algo más. ¿Por qué no tenemos un programa de entrevista? Hagamos un programa de entrevistas, ¿ya? Y un programa de entrevistas. Sí, un programa de entrevistas. No, pero es que, ¿sabes qué? Tendríamos que comprar una frecuencia, que lo de aquí. Y normalmente eso tiene un costo. No, hagámoslo en línea. Hace 3 años, imagínate. Cuando todavía los programas en línea como que eran... No están en boom. No. Todavía no están ni siquiera en boom. Hace 3 años no habían esos programas Ajá. en línea. Recién ahorita como que quiere resurgir. Claro el que año sí. pasado empezaron muchos emprendimientos a nivel online, pero todavía no ha resurgido del todo. Recién este año como que se está un poco afianzando el tema online. Porque usualmente cuando, bueno, nosotros que trabajamos en esto, vamos a ver una cuña publicitaria y dicen, no, pero no son los medios tradicionales, como que
le restan importancia Claro. al aspecto online, cuando ya vivimos en una etapa mediática que solamente O la gente sea, ya no se sienta a ver una televisión o a Este escuchar una aparatito radio. que está aquí, que es el celular, queridos amigos, quienes nos están viendo, nos están escuchando, ya superó a la televisión. Exacto. Las estadísticas te dicen que tú te comunicas, tú visualizas noticias, tú escuchas noticias, es a través del celular. O sea, Exacto. ya pasó, ya superó a la televisión y a los otros medios tradicionales. Exacto, por ello, cuando yo empecé este proyecto, que ahora gracias a Dios es un programa que ya se ha sentado con un espacio específico para todas nuestras amigas y también amigos que nos ven, ya las personas como se sienten un poco más afianzadas y recién está como que tomando poder el tema online, porque Sí. no estaba tanto afianzado aquí en Ecuador. Y esa experiencia suya al tener ahora este aspecto, porque usted tiene 3 años online. Así el es, tema. con el programa. Oye, nos da mucha alegría. A mí, los días que salgo más contenta de ese programa es cuando todos los expertos que han ido de temas de salud, de temas de ambiente, de temas de psicología, han sido mujeres. Oye, créeme que me siento empoderada porque digo, aquí ha habido una mujer experta que ha Claro. dado su opinión, que se ha visibilizado y que lo han visto. Y eso es bueno para la comunidad, es bueno para las supuesto. otras mujeres, es bueno para nuestras adolescentes, es bueno para nuestras niñas, ¿sí? Que nosotros podamos visualizar y normalizar, Ajá. ¿sí? Que tanto hombres como mujeres, ¿sí? Pueden ser expertos en todas las ramas, incluso técnicas, ¿sí? Incluso técnicas en Creo esos temas. que justamente tuve un evento el fin de semana y había una chica que me fue a hacer el maquillaje y peinado y me decía, no, yo voy a seguir esta carrera técnica que usualmente es de hombres. Sí. Y yo para poder ingresar tuve que pasar muchas pruebas, pero como me vieron flaquita, chiquita, delgadita, me dicen, no apostaban por mí, pero cuando yo llegué, hice la prueba, me dijeron, tú eres la primera mujer que vas a ingresar en este nuevo módulo. Sí. Y ella se sintió tan bien que cuando me lo explicaba se le veía la emoción y sus ojos así brillositos y dije, te felicito, esto quiere decir que esto es lo tuyo y tú tienes que cumplir tu sueño. Sí. Porque usualmente pasa muchísimo que la mujer, más que todo las mujeres nos pasa, ¿no? Que tenemos este rol tan dinámico en que no solamente somos mujeres, somos madres, somos empresarias y tenemos muchas situaciones y asuntos que son importantes y prioritarios y a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Sí. Pero cuando tú te pones retos en la vida, tú dices, tú lo puedes hacer y yo lo puedo lograr. Claro. Cuando yo me convertí en mamá, yo me olvidé de todo el mundo, pues no. O sea, yo pasaba solamente siendo mamá. Y hubo un momento en mi vida que dije, no, ya, yo te necesito también yo, ¿no? Crecer profesionalmente. Cumplir tus sueños. Exacto. Y también ser mujer, porque me está Así olvidando es. también de mí, ¿no? Claro. Entonces fue un reto extremadamente positivo y yo cuando comencé este proyecto, que actualmente ya lo sacamos al aire, yo lo empecé cuando mi hijo nació. Comencé a pulirlo, comencé a crear segmentos, empecé a crear la línea gráfica, empecé poquito a poco. Cuando ya me di cuenta, yo dije, no, ahora sí es el momento de sacarlo al aire. Y empecé este proyecto el año pasado y gracias a Dios tiene una muy buena aceptación y como todos tenemos que irnos renovando, ir cambiando, ir mejorando, ir aumentando y eso nos ha pasado, tanto así como ustedes, que me da muchísimo gusto poder conocer esa experiencia positiva y de constancia y de perseverancia. 20 años de revista y 3 años en un programa online. Sí, Berenice, ¿sabes lo que me gusta? Al escucharte, que mientras te escucho y te veo pasión. Sí, yo apasionada sí. con lo que hago. Entonces yo creo que ese no es que es un requisito, esa es una característica que tenemos los emprendedores, ¿sí? Ajá. Y hablo de emprendedores hombres y mujeres, ojo, ¿sí? Ajá. Entonces mientras tú mantengas esa pasión por lo que estás haciendo, no es que te va a garantizar el éxito, No, pero porque el emprendimiento sea si está en el área comunicacional, está en el área gastronómico, en cualquier área que esté ese emprendimiento, hay que estar conscientes que ese camino que tú vas a recorrer como emprendedora, yo me considero emprendedora todavía, mira tú, Claro. Es un camino que tú recorres cuesta arriba, con mucha dificultad, ¿sí? Pero con muchas satisfacciones. Satisfacciones como las que tú nos acabas de comentar, pues, ¿no? Ajá. O sea, de ir planificando, de ir desarrollando, de ir
creando. Los seres humanos somos creativos por naturaleza. Y si ese emprendimiento te permite crear, bienvenido sea, éxito seguro. Sí, así es. Coméntanos un poco acerca de lo que en este momento se está dando Zona Libre. A ver, Zona Libre en estos momentos. Nosotros tenemos una edición impresa que circula mensualmente, ¿sí? Así que todos bienvenidos. Si quieren mandar alguna notita, algún boletín, alguna información para nuestra edición impresa, la pueden enviar a nuestro correo que es revistasonalibre@gmail.com o al correo institucional de la revista que es redacción@revistasonalibre.com, ¿sí? Tenemos el programa de entrevistas de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Si hay algún tema, bueno. si hay algún tema, sí, y realmente hay días en que estamos pero tan contentos que nos falta tiempo, pero no, lo mantenemos en ese horario, Okay. ¿sí? El programa de entrevistas, tenemos nuestra página web con información diaria y tenemos otras iniciativas, como por ejemplo exposiciones fotográficas que organiza la editorial. Wow. Sí, nosotros nacimos como revista Zona Libre y luego le tuvimos que poner, como quien dice, un paraguas a la revista, porque no nos quedamos solo con la revista, sino que ampliamos ya La información, ampliamos los canales en los cuales nos íbamos a expresar. Entonces, actualmente somos editorial Zona 20, ¿sí? Y tenemos algunas expresiones, le digo yo, de comunicación como Revista Zona Libre, la página web, el programa de entrevistas y las exposiciones fotográficas, que por cierto, para el 8 de marzo vamos a tener una y va a estar en Guayarte, todos invitados a visitarla. En serio, Sí, increíble. Así que la invitación dada para el 8 de marzo, que hay domingo. Sí, a partir de... La exposición va a estar a partir del día viernes, ¿sí? Ok. 8 de marzo cae domingo, pero a partir del día lunes ya la pueden visitar, se va a quedar todo el mes de marzo en Guayarte. Increíble, así que ahí está para que puedan ir, conocer y sobre todo tener esta enorme satisfacción en poder conocer más acerca de lo que ustedes están realizando, Sí. como es Zona Libre o Zona 20, ¿no? Editorial Zona 20. Zona 20. Editorial Zona 20, con todos nuestros, se podría decir, nuestras creaciones, como tú la llamaste. Claro, por Sí. supuesto. Es que Revista uno tiene Zona que Libre. crear, Sí. visualizar, Revista Zona proyectar. Libre y programa Buenos Días. Así es. Realmente le agradezco muchísimo por su tiempo, por su experiencia y sobre todo por retroalimentarnos a aquellas personas que nos están viendo, crear esos espacios y sobre todo impulsar también a aquellas mujeres que están en casa, que son madres y no quieren salir adelante y no saben cómo. Arriésguense, que es muy positivo. En la Claro medida que que sí. tú quieres realizar, la cuestión es el tema de perseverancia y creatividad. Los seres humanos somos creativos por naturaleza y hay que dar siempre el primer paso. No se preocupe si va a tener éxito, si va a tener una caída. No, el camino va así, igualito. De repente va a tener un éxito y de repente va a tener un fracaso, pero todo suma. Lo importante es dar ese primer paso y empezar en ese camino. Te agradezco, Berenice, ha sido un gusto estar con ustedes en este programa. Bueno, y a las órdenes. Así es, le agradecemos muchísimo también a todos ustedes que nos están viendo a través de www.corendirecto.com y no te puedes ir sin antes este video que te voy a enviar, porque si no sabes cómo maquillarte las cejitas, pues Yolanda Blanco Uribe te da la técnica específica, así que nos quedamos con este video y conmigo será hasta el día de mañana para que manejas conmigo a las 9 a.m. Te espero. Chao, chao. Comenzamos con una sombra y un pincel angulado. Humedece la sombra para que te dure más. Contornea la parte de abajo y luego la parte de arriba de las cejas. Y recuerda comenzar unos centímetros más atrás para que luego puedas difuminar con calma todo el inicio de tus cejas. Luego cepilla los pelitos hacia arriba. Siguiente paso, un pincel de cerdas sintéticas y una base. Vamos a contornear toda la ceja. Comenzamos por la parte de abajo. Poco a poco, vela delineando para luego difuminarla. Igualmente, debes hacer este proceso en la parte de arriba. No lo puedes olvidar, porque esto va a hacer que tu ceja se vea iluminada y con muchísima estructura. Luego, con un rímel transparente vamos a sellar los pelitos hacia arriba con mucho cuidadito para que queden todos en su puesto. Y luego, por último, con una brocha de cerdas naturales y un polvo, vamos a sellar todo lo que utilizaste
en base. De esta manera nunca se correrá y tus cejas quedarán fabulosas. Así que no olvides cepillarlas de último y disfrutar de estas cejas. Te esperamos en Jolie Makeup Policentro, Pasaje París.